La dejaron a morir con lobos en el desierto. Pero un vaquero cambió todo gritando de terror: cara de lobo. El desierto no perdona. Bajo un cielo inmenso cubierto de estrellas frías y distantes, el viento soplaba con un susurro inquietante, como si la propia tierra intentara advertir algo que nadie podía escuchar. Atada a un poste de madera medio roto, en medio de la nada, una mujer apache llamada Nayeli luchaba desesperadamente contra las cuerdas que cortaban su piel. Su propia gente la había dejado allí. Acusada de traer mala fortuna tras una larga sequía que había devastado a su tribu, fue señalada, juzgada y abandonada sin compasión. No tenía armas. No tenía agua. No tenía esperanza. Solo tenía el sonido de los lobos. A lo lejos, sus aullidos rompían el silencio de la noche, cada vez más cercanos, cada vez más aterradores. Nayeli cerró los ojos por un momento, intentando contener las lágrimas que ardían en su rostro. Recordó las risas junto al fuego, las historias de su infancia, el calor de su familia. Todo había desaparecido. El miedo empezó a apoderarse de su cuerpo cuando sintió que el suelo bajo ella parecía volverse más frío. Sus manos sangraban al intentar liberarse, pero no se rindió. No podía rendirse. Entonces, entre el eco de los aullidos, escuchó algo más. Cascos. El sonido era débil al principio, pero se hizo más claro con cada segundo. Nayeli levantó la mirada, confundida. A través de la oscuridad, una figura apareció lentamente, un hombre a caballo, avanzando con cautela entre las sombras. Era un vaquero solitario. Su nombre era Daniel, un hombre acostumbrado al silencio del desierto y a evitar problemas. Pero aquella noche, el destino lo llevó justo al lugar donde nadie más se habría detenido. Sus ojos se encontraron. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Daniel observó la escena, una mujer indefensa, atada, rodeada por la muerte que se acercaba. Sabía que quedarse significaba peligro, pero irse significaba dejarla morir. Respiró hondo. Bajó del caballo lentamente. No vas a morir aquí, dijo con firmeza. Los aullidos estaban más cerca ahora. Y el destino de ambos estaba a punto de cambiar para siempre. Daniel cortó las cuerdas con manos firmes justo cuando varios pares de ojos brillaron en la oscuridad. Los lobos ya estaban allí. Sin perder un segundo, ayudó a Nayeli a subir al caballo. Ella apenas tenía fuerzas para sostenerse, pero el instinto de sobrevivir la mantenía consciente. Daniel montó detrás de ella y apretó las riendas. Agárrate, murmuró. El caballo salió disparado. El sonido de las patas golpeando la tierra se mezclaba con los gruñidos feroces que los perseguían. Nayeli no se atrevía a mirar atrás. Sentía el aliento del peligro rozando su espalda, como si en cualquier momento todo pudiera terminar. Pero Daniel no dudó. Cabalgó durante lo que parecieron horas, atravesando la noche, guiado solo por su instinto y su determinación. Finalmente, cuando los aullidos se desvanecieron en la distancia, llegaron a un pequeño rancho solitario, perdido en medio del desierto. Era su hogar. Daniel la ayudó a bajar con cuidado. Nayeli apenas podía mantenerse en pie antes de colapsar por el agotamiento. Él la sostuvo y la llevó dentro, colocándola cerca del fuego. Durante días, Nayeli no habló. Observaba en silencio, con desconfianza, cada movimiento de aquel hombre que le había salvado la vida. No entendía sus intenciones. En su mundo, la bondad tenía un precio. Pero Daniel nunca exigió nada. Le daba agua, comida, espacio, respeto. Poco a poco, el miedo comenzó a transformarse en algo diferente. Nayeli empezó a notar pequeños detalles, como él siempre dejaba suficiente comida para ambos, como evitaba hacer movimientos bruscos, como mantenía una distancia que le hacía sentir segura. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados, Nayeli reunió el valor para hablar. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó en voz baja. Daniel se quedó en silencio por un momento, mirando el horizonte. Porque nadie merece morir solo, respondió finalmente. Sus palabras fueron simples, pero profundas. Algo dentro de Nayeli se quebró. Por primera vez desde que fue abandonada,
sintió que tal vez no todo en el mundo estaba perdido. Sin embargo, la paz en el desierto siempre es frágil. Y el pasado nunca deja de perseguirte. Las semanas pasaron lentamente, como el viento que acaricia las dunas sin prisa. Nayeli comenzó a recuperar su fuerza. Sus pasos ya no eran débiles, y sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban una calma silenciosa. El rancho dejó de sentirse como un refugio temporal y empezó a parecer un hogar. Ayudaba a Daniel en las tareas diarias, recogía agua, preparaba alimentos, cuidaba de los pocos animales que tenían. No hablaban mucho, pero no era necesario. Entre ellos había nacido un entendimiento que iba más allá de las palabras. Sin embargo, el pasado no se borra tan fácilmente. Una tarde, el horizonte se oscureció con la presencia de varios jinetes. El polvo se levantaba bajo los cascos de sus caballos, anunciando problemas antes de que llegaran. Daniel lo sintió de inmediato. «Quédate dentro», le dijo a Nayeli con voz firme. Pero ella ya estaba de pie, observando. Los hombres se detuvieron frente al rancho. Sus miradas eran duras, llenas de juicio. «Hemos oído rumores», dijo uno de ellos con tono frío. «Un vaquero viviendo con una mujer apache. Eso no es algo que dejemos pasar». Nayeli dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía firme. «Yo no pertenezco a nadie», respondió. Los hombres rieron con desprecio. «Eso ya lo veremos». El aire se volvió pesado. El peligro era real. Entonces, Daniel se colocó frente a ella. «No se la llevarán», dijo con determinación. El silencio cayó como una tormenta a punto de estallar. Uno de los hombres escupió al suelo. «Te estás metiendo en algo que no entiendes, vaquero». «Tal vez», respondió Daniel sin apartar la mirada, «pero no voy a dejar que la lastimen». La tensión parecía interminable. Finalmente, los jinetes dieron media vuelta. «Volveremos», advirtieron antes de desaparecer en el horizonte. Esa noche, el viento soplaba más fuerte que nunca. Nayeli se acercó a Daniel, con una decisión en sus ojos. «Debo irme», dijo en voz baja. «No traeré peligro a tu vida». Daniel negó lentamente. «No eres un problema», respondió. «Eres parte de este lugar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, Nayeli sintió que pertenecía a algún lugar. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el desierto contuviera la respiración antes de desatar su furia. Daniel ya estaba despierto. Había pasado la noche en vela, observando el horizonte, esperando. Y entonces los vio. Los jinetes regresaban. Esta vez no venían con advertencias, venían con intención. Nayeli salió de la casa, sintiendo el aire frío de la mañana rozar su piel. Sus ojos se encontraron con los de Daniel, y en ese instante, ambos entendieron que no había vuelta atrás. Pero algo había cambiado. Nayeli ya no era la mujer atada y abandonada en el desierto. Ahora era una sobreviviente. Los hombres se detuvieron frente a ellos, con la misma arrogancia de antes, pero con una determinación más oscura. «Esta es tu última oportunidad», dijo el líder. «Entréganos a la mujer y esto termina aquí». El viento levantó polvo entre ellos, como si la tierra misma fuera testigo de la decisión que estaba a punto de tomarse. Daniel dio un paso al frente. Pero antes de que pudiera hablar, Nayeli avanzó. Sus movimientos eran firmes. Su mirada, inquebrantable. «Ya no huyo», dijo con voz clara. «No soy débil. No soy una carga. Y no pertenezco al miedo». Sus palabras atravesaron el silencio como una flecha. Los hombres se miraron entre sí, sorprendidos. No esperaban eso. Daniel la observó, con una mezcla de orgullo y respeto. Ya no era alguien a quien debía proteger, era alguien que luchaba a su lado. El líder frunció el ceño, intentando mantener su autoridad. «Eres solo una mujer», murmuró. Nayeli sostuvo su mirada. «Soy alguien que sobrevivió cuando otros me dejaron morir».
El peso de sus palabras cayó sobre ellos. Algo cambió en ese momento. Tal vez fue su valentía. Tal vez fue la determinación de Daniel al no retroceder. O tal vez fue el hecho de que, por primera vez, alguien no se doblegaba ante ellos. Sin decir una palabra más, el líder tiró de las riendas. Uno por uno, los jinetes se dieron la vuelta y se marcharon. Para siempre. El peligro se desvaneció con el polvo que dejaron atrás. El desierto volvió a su silencio, pero ya no era el mismo. Los días pasaron, y con ellos, una nueva vida comenzó a tomar forma. Nayeli encontró paz en el rancho. Ya no como una extraña, sino como alguien que había elegido quedarse. Aprendió a sonreír otra vez, a confiar, a vivir sin miedo. Y Daniel. Ya no era solo un vaquero solitario. Era el hombre que decidió no mirar hacia otro lado. Juntos, construyeron algo que el desierto nunca había visto. Un hogar nacido del coraje, la compasión y una segunda oportunidad. La vida puede llevarte a los momentos más oscuros, donde todo parece perdido y el mundo te da la espalda. Pero incluso en esos instantes, una sola decisión valiente puede cambiarlo todo. Nunca subestimes el poder de ayudar a alguien, ni el poder de levantarte cuando todos creen que has caído. Porque a veces, el verdadero destino no es donde comienzas, sino a quien decides convertirte después de sobrevivir.